y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Oh alma mía, ama a Jehová. La Iglesia Cristiana Tabernáculo de Adonai en Las Vegas, Nevada, presentan el programa de teología bíblica, Encontrando Perlas Escondidas. Encontrando Perlas Escondidas. Y ahora con nosotros los presentadores de este espacio, los pastores Aldrin y Anneli Pais. Quédese en nuestra sintonía. Debes amarle, oh alma mía, eres la esposa de mi Señor. Las cosas secretas pertenecen a Jehová. Que este programa les sea de bendición hasta donde quiera que lleguen nuestras señales. Amén, hermana Karina, intercesión. Amén. Bendiciones, hermanos. Es un placer estar aquí con ustedes. Es un privilegio que Dios nos da. 2020 y en YouTube. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy estamos con el tema el altar de bronce, pero vamos a hacer una recapitulación de la semana pasada que estábamos viendo el exterior, lo que armaba lo que era el tabernáculo. Habíamos dicho, la semana pasada no teníamos el visual, habíamos dicho que la puerta es Jesucristo. La puerta es donde está nuestra salvación y podemos llegar al Padre. Y habíamos dicho que el tabernáculo no tiene ninguna otra entrada, no tiene ventanas, porque solo a través del Hijo podemos llegar al Padre. Y no tiene ninguna parte donde más entrar. Por eso es que tengamos cuidado de aquellas falsas doctrinas, aquellos falsos pastores, falsos profetas que traen encubiertamente otro tipo de doctrina, herejía, y se van por otro lugar que no es la puerta. Como Jesús decía en Juan 11, que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, ese es ladrón y salteador. Gloria sea el nombre del Señor. Habíamos visto también que la puerta tenía 4 columnas. Y estas 4 columnas simbolizan 2 cosas diferentes. Una son los 4 puntos cardinales, donde todos vendrán al Señor Jesucristo, donde el Señor da la oportunidad de que podamos venir y entregarnos y rendirnos a sus pies. Amén. Son los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste, pero también son los 4 evangelios en los cuales se lleva la palabra a todo el mundo. Entonces los 4 puntos cardinales, tú llevas el evangelio a esos 4 puntos. Tenemos que predicar, tenemos que alabar el nombre del Señor. Es un tiempo hermoso, un tiempo especial en que tenemos que exaltar su nombre. En estos tiempos que el mundo está viviendo situaciones caóticas, en este tiempo que el temor, la incertidumbre y la oscuridad ha venido a tomar el corazón de muchos y aún a los hijos del pueblo de Dios. Amén. Entonces tenemos que ir y predicar el evangelio. Sabes, el enemigo tiene propósitos, los cuales Dios le permite. El diablo en este tiempo ha venido y sigue viniendo a matar, a robar, a destruir. Quiere matar tu relación con Dios, quiere destruir tu fe en el Señor Jesucristo y quiere robar ese precioso regalo de que tú seas salvo. Gloria sea el nombre del Señor. Pero así como Dios le permite, Dios tiene un propósito aún mayor en este tiempo de calamidad para el mundo. Este tiempo Dios está permitiendo por muchos medios que podamos llevar y predicar la palabra de Dios. Amado de Dios, predica. Si tú eres salvo, exalta el nombre del Señor. Llévalo a tu nación, llévalo a tu familia, a tus compañeros de trabajo. Si no puedes salir, ahí están las redes sociales. Envíale una carta. De cualquier manera tú puedes exaltar el nombre del Señor. Si tú eres salvo, predica, lleva la palabra de salvación. Marcos 16:15 dice: id y predicad el evangelio a toda criatura. Gloria a Dios. La venida del Señor se acerca, aunque falta muy poco tiempo, pero el Señor permite esto que está pasando para que se predique, para que no haya rincón de la tierra donde no reconozcan al Señor, que no sepan, porque en aquel tiempo toda rodilla se doblará. Santo sea el Señor.
habíamos visto que estas eran las 4 columnas de la puerta que habíamos dicho. También habíamos dicho que alrededor del tabernáculo habían 20 columnas de lado y lado y 10 del lado posterior. Esta es la figura del 50 de Hechos capítulo 2, donde habla del derramamiento del Espíritu Santo. Entonces aquí nos está hablando que el Espíritu Santo es la cobertura que el Padre nos da a través de Jesucristo. Amén. Cuando entramos por la puerta, cuando entramos por Jesucristo, el Espíritu Santo es el que tiene la cobertura alrededor. Y habíamos dicho que por fuera, así como el tabernáculo estaba en un desierto y estaba en un lugar asolado, así hoy en día mucha gente no quiere venir a Jesucristo. Ve el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario como nada, porque está en un desierto en delitos y pecados y no ve nada. Pero cuando tú entras por esa puerta, cuando tú entras al atrio, tú de adentro puedes ver las bendiciones, el amor, la paz, la misericordia, la gracia que Dios tiene para contigo y para con tu familia. Gloria a Dios. Y al final habíamos visto de que el total de la tela utilizada, de lino utilizado para hacer toda la estructura del tabernáculo, habían sido 1500 pies cuadrados que habían. Entonces esos 1500 nos está hablando la palabra de Dios, que son los 1500 en los cuales la ley se dio desde el tiempo de Moisés hasta cuando Jesús vino a la tierra. En Mateo 5:17 Jesús le dijo: no penséis que yo vengo a abrogar a los profetas o la ley, sino yo vengo a cumplirla, dijo el Señor. Entonces, eso es, solo recapitulando para que podamos ya en este momento entrar de lleno a lo que es el altar de bronce. Aleluya. Amén. Hoy estaremos hablando del altar de bronce. Como hemos visto, todo lo que es el tabernáculo es el paso de un cristiano, es un símbolo, es una figura de lo que es la iglesia entrando al lugar que es el arca del pacto, que es a donde se debe de llegar, pero por medio de Jesús. Y es lo que hemos estado estudiando, que para nosotros la iglesia será el trono cuando estemos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y vamos a que es el altar de bronce a través de Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Éxodo 27:1 dice: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Serán cuadrados el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas, y los cuernos serán parte del mismo, y lo cubrirás de bronce. Vamos a detenernos acá. Santos. La palabra altar significa levantado. Entonces, este es un símbolo y figura de cuando el Señor es levantado en la cruz, y también cuando la iglesia será levantada. Amén. Y dice que primeramente los muertos se levantarán. Amén. Y luego nosotros como iglesia. Pero para que nosotros podamos ser levantados, necesitamos pasar de bronce. No vamos a poder llegar al trono, sino que es por medio de Jesucristo. Y como hemos recalcado antes, hemos visto que cada uno de nosotros tiene que presentarse al altar y quemar todas esas grosuras, todo aquello que no le agrada al Señor. Aleluya. Entonces aquí vamos a Juan 3:14, que dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Se levantó entre los muertos. Entonces recordemos el bronce. ¿Por qué es bronce? Porque el bronce significa juicio. Ese juicio que debió de haber sido llevado por nosotros, pero que Jesucristo lo llevó en la cruz del Calvario. Y así como Moisés, que hemos hablado antes, levantó esa asta que representa al Cristo vivo, y ese bronce que representa el juicio que debimos de haber llevado nosotros, pero que lo llevó Jesucristo. Por eso es que el Padre en un momento le dice al Hijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque todo aquel pecado estaba cayendo sobre el Hijo, y es lo que hemos estado hablando en los estudios anteriores. Aleluya. Romanos 8:11 dice:
Y si el espíritu de aquel que se levantó de los muertos, a Jesús mora en nosotros, el que se levantó de los muertos, a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Entonces, para que nosotros seamos levantados también, por eso debemos de pasar por el altar y ser quemada toda esa grosura, para que ese juicio primeramente simplemente ya lo pagó el Señor, pero nosotros debemos de levantar nuestras manos con manos limpias y puras, quemando todos los días esas grosuras que están de más en nuestra vida hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 16 al 17, dice: porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces aquí vemos que será un levantar. Por eso es necesario pasar por esa altar de bronce. Vas a encontrar al principio la puerta, y la puerta es Cristo. Una vez que le hayas entregado tu vida al Señor, va a venir la sanidad cuando nos sometemos en oración, en búsqueda, en santidad. Entonces eso es subir al altar, cuando nos rendimos, porque hay muchas cosas que la iglesia tiene en sus vidas. Hay muchos hermanos que todavía tienen vicios, que todavía tienen situaciones del pasado, porque no se han subido al altar, están abajo del altar. Cuando tú te subes y le entregas todas esas cosas que no le agradan al Señor, porque a la carne le gustan, pero al Dios vivo no, porque si no, no podemos llegar al Padre. Es solamente encontraste al Hijo en la puerta y ahora lo encuentras en el altar, y es necesario que tú te subas al altar, porque tú también dice que debemos de ser juntamente con Cristo, crucificar la carne, pero ya la justicia de Dios, el juicio que venía sobre nosotros, lo llevó Jesucristo en la cruz del Calvario. Y luego dice: luego vosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces vemos cómo el levantar primeramente fue esa cruz. Primero lo hizo Moisés, como es una sombra y figura de lo que Cristo iba a hacer, y es una sombra y figura como la iglesia se levanta, y es una sombra y figura como los muertos resucitarán primero, y Cristo fue levantado en la cruz del Calvario. Pastor Aaron, no sé si quiera agregar algo a esta palabra. Sí, pastores, me pareció muy interesante, pastor, el hecho, si podemos poner la imagen anterior que tenía del tabernáculo. Hay algo que nos llama mucho la atención y que es importante entender. Estaba yo mirando la explicación que dio acerca de lo que es el tabernáculo alrededor, y me llama mucho la atención, pastores, el hecho de que la puerta o el único acceso es nada más una puerta. No veo ventanas, no veo otro, ¿verdad? Entonces yo quiero añadir aquí la escritura de Hechos capítulo 4 verso 12, dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. La pastora estaba leyendo hace un momento el hecho de que seremos tomados, arrebatados, y eso, pastores, es cuestión de fe. Y una fe delicada o una fe que agrada a Dios es como un olor que no puede resistir el Señor, ¿cierto? Pero hay ocasiones que hay, como bien decimos, y no estamos aquí para criticar a nadie, pero hay gente sentados en la iglesia de muchos años que no tienen esa fe que es requerida por el Señor, y eso es tomada como una falta delante del Señor. Entonces, volviendo al tabernáculo, no hay otro nombre, y eso me encantó, la única puerta para llegar hasta lo que es el lugar santísimo, donde está la purificación. Recuerde que el fuego de Dios tiene dos significados: purificación o destrucción. Entonces queremos llegar hasta el mero centro del epicentro de la gloria de Dios para ser consumidos en su gloria para la honra de su santo nombre. Me pareció interesante que yo no había notado eso, quiero ser honesto con ustedes.
no había visto con detalle y no hay ventana, no hay una puerta más que la única, Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Hermana Karina, ¿tiene algo que...? Amén, es muy hermoso y muy interesante, y también nos dice en su palabra que como están diciendo ellos, que Jesucristo es la única puerta. Amén. Y su palabra dice que no hay otro mediador sino Jesucristo. Totalmente. Entre Dios y el hombre, el único acceso que nos lleva al Padre es a través de Jesucristo, no hay otro. Amén. Aunque las Gloria a Dios. denominaciones otras pongan a otras personas, no, el único que murió fue Jesucristo, y el único que por el que podemos tener acceso al Padre es a través de Jesucristo, por el sacrificio que hizo en la cruz. Totalmente. No hay otro. Aleluya, gloria sea el nombre. Quería recalcar que hemos dado los estudios anteriores en los cuales, para hacer un resumen de lo que habíamos dicho, que dice su palabra, que la belleza solo la va a encontrar la persona que entra al tabernáculo, porque todas las cortinas y el bordado y toda la presencia está dentro. Los demás que están afuera saben que es algo especial, pero no pueden sentir eso especial hasta que entran. Por eso es necesario que usted entre por la única puerta, que es Cristo Jesús. Como decían aquí mis hermanos, el pastor, de que solo es a través, no hay ninguna otra ventana, no hay nada más que la puerta, que es Cristo Jesús, que lo hemos estado aprendiendo. Aleluya, sí, gloria sea el nombre del Señor. Sí, quisiera mencionar los componentes. De hecho, estudiosos de la Biblia dicen que este altar pesaba 3,850 y algo, para no darte un número exacto porque solo Dios sabe exacta, pero los estudiosos dicen, bueno, casi 4,000 kilos pesaba este altar de bronce. De hecho, era el material más pesado que ellos conocían. Entonces, ¿cuál es el componente del bronce? El bronce tiene una mezcla de estaño con cobre. El cobre, hay muchas monedas de cobre, y el cobre es una aleación muy fuerte y dura. El estaño es algo que sirve muchas veces para soldar cosas y todo, hay diferentes tamaños, grosores, pero al final siempre es débil, aguado. Entonces, esta es la simbología del estaño. Aquí hace la función del Espíritu Santo de Dios, porque nuestro espíritu es como el estaño. Nuestro espíritu es como el estaño, no tiene fuerza, no tiene poder, o sea, por cualquier cosa nos aguadamos, nos debilitamos, no es sólido. Pero el Espíritu Santo de Dios hace la función del cobre. Entonces, cuando éstas se unen, físicamente hacen el bronce, pero espiritualmente, cuando el Espíritu Santo de Dios viene a nuestra vida, nos viene a dar fortaleza. El poder de Dios viene a nosotros para levantarnos, para restaurarnos, para sanarnos, para libertarnos. Amén. Entonces, esto es lo que simboliza. Por eso Zacarías 4:6 dice que no es con ejército ni con espada, sino con el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Entonces, Él cuando viene a nuestra vida, por eso es que tú, amigo, que en esta hora nos estás viendo, que tienes situaciones adversas, que en tu vida hay depresión, tristeza, que no sabes qué hacer con situaciones en tu familia, con tus hijos, en tu matrimonio, déjame decirte en esta hora que si el Espíritu Santo de Dios viene a tu vida, pero la única manera es entrar a esa puerta, que es Jesucristo. Es la única manera que tú puedas encontrar y deleitarte y saber en realidad por qué el hombre ha venido en esta tierra a ser probado y a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, la cual no hemos querido desde el tiempo de Adán y Eva. Entonces, esos son los componentes, y así es como actúa el Espíritu Santo en nuestras vidas. También quería agregar que aquí en el pastor aquí nos dirigió en la lectura en el capítulo 27 de aquí de Éxodo, en el verso 1, estábamos viendo las medidas, como te dijimos al principio de los estudios estos del tabernáculo, medidas, colores, todo el Señor lo tiene. O sea, eso fue físicamente en el tabernáculo con los israelitas en el tiempo de Moisés, pero en la vida del cristiano se viene a aplicar en una forma espiritual. Amén. Amén. Sin el reino espiritual, el reino material fuera imposible que existiera. Sin el reino espiritual, el mundo material
O está en caos o está en bendición, porque hay un mundo espiritual del reino de las tinieblas y está el del poderoso Dios, mi Dios, Rey y Padre, que es el que gobierna y sobre él no hay nadie. Amén. Entonces las medidas del altar, podemos ver aquí, volviéndolo a leer, dice, harás, le decía Moisés, también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y 5 codos de ancho, o sea, 5 de largo y 5 de ancho. Gloria sea el nombre del Señor. Y su altura de 3 codos, o sea que era 5 por 5 y de alto era cuadrado y de alto era 3. Santo sea el Señor. ¿Sabes cuál es la sombra de esto? El número 5 aquí, aplicándolo aquí en la palabra, en el altar de bronce, nos está hablando ese mismo sacrificio de Cristo, pero a través de las heridas que Jesucristo tuvo en su cuerpo. Sus 2 heridas en las manos, sus 2 heridas en los pies y su herida en el costado izquierdo. Por eso la palabra de Dios nos dice que Él, en el capítulo de Isaías 53, verso 7, angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. El Señor fue abatido, fue herido. Él llevó nuestro castigo, el castigo de nuestras rebeliones, dice más abajo. Así que, mi amado hermano, Dios nos está hablando en tiempo y nos hablará en fuera de tiempo. Amén. También esos 3 codos que tiene de altura. ¿Por qué es la altura de 3 codos? Porque estamos hablando de algo que va para arriba, algo que está alto. Entonces lo único alto y sublime que puede haber en nuestra vida a través de venir y nosotros abrazar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es la Trinidad de Dios. Aquí nos está hablando simbólicamente del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces el 5, a través del sacrificio, de la muerte, de las heridas del Señor Jesucristo, nosotros podemos traer la Trinidad de Dios, por eso es alto, o sea, para arriba. Podemos ver hacia lo alto y traer la majestad de Dios para que viva con nosotros, para que nos guarde, para que nos supla, para que nos abra el entendimiento, para que nos dé el conocimiento, la sabiduría, cómo vivir estos tiempos que son antesala o preámbulo de el empiezo de dolores de parto en la tierra. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Pastora. Amén. Como hemos estado hablando acerca de lo que es el tabernáculo, también vamos a hablar de los 4 cuernos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a Salmo 118, 27. Dice, Jehová es Dios y nos ha dado la luz. Ata las víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Aleluya. Entonces cada uno de estos cuernos tiene un significado. Y hemos estado hablando que la verdad yo nunca he visto un sacrificio o algo así, pero tengo entendido que cuando llevan al cordero, el cordero no llora y como un animal, como un cerdito, dice que gime, pero el cordero dice que solo le sale una lágrima. Y dice su palabra que Jesús fue sin abrir su boca por nuestros pecados. O sea, Él llevó todo el juicio que debimos de llevar nosotros, pero cuando nosotros entramos por esa puerta y subimos al altar, entonces ya no hay juicio sobre nosotros. Entonces es necesario subir a ese altar y nosotros presentarnos en sacrificio puro y agradable delante de Dios. Quisiera que mi hermana Karina nos leyera Levíticos capítulo 4, verso 7, que nos dice acerca de los sacerdotes. La palabra del Señor dice así: y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Gloria a Dios. Entonces vemos acá que cada uno de esos cuernos son llevada la sangre. ¿Por qué? Porque en cada uno de esos cuernos vamos a encontrar, lo primero que vamos a encontrar es el perdón. Aleluya. Isaías 43, 25. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Entonces cuando tú subes al altar y hemos visto ese estudio donde
cuando uno sube al altar, tus pecados, todo lo que lleva ese juicio es quitado, porque dice que por amor, dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Entonces Dios no quiere acordarse ni que tú te estés acordando de lo pasado. Él quiere que lo entregues ahí y que puedas vivir esa vida en el Señor que tiene para ti, llena de bendiciones. Y el segundo cuerno vas a encontrar la bendición, porque ahí cuando uno viene al Señor hay bendición, y esto me recuerda a Jacob cuando peleó por su bendición. Amén. Entonces cuando tú te subes y entregas todas esas cosas que no le agradan a Dios, viene las ventanas, las puertas abiertas de los cielos hasta que sobreabunde en tu vida, primeramente espiritual. Amén. Y conforme tú vayas menguando tu carne, también viene la bendición física y económica. Veamos Éxodo 23, 25. No sé si alguno me pueda ayudar a leerlo, por favor. Aleluya. Dice la palabra de Dios. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, yo bendeciré tu pan, tus aguas, y yo voy a borrar, voy a quitar toda enfermedad en medio de ti. Entonces, cuando nosotros nos agarramos del cuerno, estamos dispuestos a dejar esas grosuras. Cuando hay disposición, entonces ahí viene la bendición del Señor, la protección de Dios sobre tus aguas y sobre tu alimento. Y no solo las físicas, sino la espiritual. Tú vas a entender la palabra de Dios y vas a poder saborear y llenarte del Espíritu Santo. Viene primeramente la bendición espiritual y luego viene la física y material. Pero lo que andamos buscando es lo espiritual, porque dice su palabra: no hagáis tesoros en esta tierra que se corrompen con el orín y la polilla, ¿verdad? Sino en los cielos. Aleluya. Salmos 34:8, no sé si algún hermano me puede ayudar. Salmos 34:8. Amén. Dice así: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Gloria a Dios. Entonces, dichoso, bendecido el hombre que confía en el Dios poderoso. Amén. Porque es el único que tiene palabra de vida. Nosotros solo somos siervos, nosotros solo somos el vaso del Señor, pero el que hace la obra es el único Dios. Nuestra mirada debe estar en el grande, el que Amén. Dio todo, el que murió en la cruz por cada uno de los que estamos aquí presentes. Tú que me estás viendo ahí, Él murió por ti. Amén. Tú que te sientes que nadie te ama, hay alguien que te amó, dio su vida por ti. Amén. Dio su hijo por ti. Amén. Y estuvo dispuesto a ir sin decir nada, como cordero en aquel altar. Amén. Pastor, no sé si quiere agregar algo. Amén. Solamente leemos en la Escritura, hermanos, amigos, que dice la palabra del Señor que si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados, ¿verdad? Jesús, el perfecto Cordero, derramó su sangre. Dice la palabra que no escatimó a su propio Hijo, y Él dio su sangre por nosotros. Yo he estado leyendo anteriormente lo que estamos viendo esta noche, y yo decía que era como un mito, si se puede manejar esa palabra, o eran muchas situaciones que de la glosura, como dicho la pastora, y apartar el animal y cortarlo en trozos y todo eso. Pero Jesucristo, el Cordero Santo, vino a tomar ese lugar y se dio, amado hermano, amado amigo, por ti y por mí. Y yo quiero volver una vez más a la puerta del tabernáculo. Eso impacta mucho mi corazón, y te quiero otra vez reiterar: no hay otro camino que Jesús para entrar a ese lugar. Amén. Pero repito una vez más, también es cuestión de fe. Es cuestión de fe y cuestión de darle pues seguimiento a lo que el Señor va hablando, porque lo que dice la palabra, que todos los planes que Él tiene para nosotros son planes perfectos, aunque no los entendamos. Entonces, si estás tú mirando este programa esta tarde, este día, es porque Dios está tocando la puerta de tu corazón.
Y Él quiere lavar tu pecado, Él quiere hacerte cambiar y que vengas al redil. Recuerda que hoy es tu día, no puede ser que dejes pasar este día, esta oportunidad. Si estás aquí conectado es porque Dios quiere enseñarnos y aún la puerta permanece abierta. Es el tiempo de cruzar por ella. Amén. Gloria a Dios. Hermana Karina. Amén, sí. Yo quería añadir acerca de lo que explicaba Pastora Páez al comienzo, lo que ella estaba diciendo cuando Jesucristo nos perdona todos nuestros pecados, los pecados que hayamos cometido por mal vil o más vil que hayamos hecho. Amén. Él nos perdona y los lanza al fondo del mar y Él no se acuerda. Pero hay algo que pasa y que es un mentiroso, el diablo, que viene y a veces nos hace creer que el Señor no nos ha perdonado. Y la palabra del Señor dice que Él es el acusador de los hijos del Señor. Y quizás te esté acusando, haciéndote creer que tú pecaste y te hace creer que el Señor no te ha perdonado. No. Cuando vienes al Señor, el Señor te perdona de verdad. El Señor es un Dios fiel, Dios verdadero, y lo que dice en su palabra, eso es. El Señor no perdona como el hombre, que a veces el hombre dice, te perdono, pero no lo olvido. No, Dios es perfecto. Cuando Dios perdona, Dios se olvida y no tienes por qué estarte acordando. Y si el diablo está trayendo eso a tu mente y haciéndote creer, déjame decirte que te está engañando. Él es un mentiroso y, como dice la palabra del Señor, es el Padre de la mentira. Y Cristo te ha perdonado. Él por eso dio su sangre por ti. Si tú te arrepentiste de todo corazón, créelo, que el Señor Jesucristo te ha perdonado y esos pecados los echó al fondo del mar, y el Señor no te los está sacando en cara ni te los está recordando como es el hombre. Amén. Amén, gloria a Dios. Dice el Salmo 34:8, gustad y ve que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Entonces, dichoso, bienaventurado, largamente bendecido el que confía en el Señor. Amén. Tienes que ir a la palabra a través de la oración, a través de la puerta que es Cristo Jesús, luego ir al sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz y creer y entregarle al Señor todas esas grosuras. Y luego en el cuerno número 3, las buenas obras, el cambio de vida. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces tiene que haber un cambio de vida, que quede claro que nadie es salvo por obras, pero por ende, después de que tú le has entregado tu vida al Señor, tú quieres hacer cosas para el Señor, servir, estar a los pies del Maestro. Un día vamos a entregar, dice su palabra en 2 Corintios 5:10, nuestras cuentas delante del Señor, sean buenas o sean malas, y estas tendrán galardones. Y luego vamos a encontrar la reconciliación, esa reconciliación que cuando en el huerto se perdió, cuando ellos pecaron, Adán y Eva, entonces hubo separación entre el Padre, y que solo es a través del Hijo. Y vamos a ir a Romanos 5:10, que dice, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte. Entonces hay una reconciliación, hay un amor que te vino de parte del Padre, que dio a su Hijo, y el Hijo que estuvo dispuesto, siendo Él el Rey de Reyes, estuvo en nada, lo vimos la semana pasada, tuvo en nada su reino por amor a ti, por amor a mí, por amor a cada uno de los que estamos acá, que tú que me estás escuchando, ese amor incomparable. Amén, pastor. Amén, gloria a Dios. Sí, me llama la atención como aquí en medio de los cuernos ahí hay perdón, redención, ahí hay cambio, como decía la pastora, ahí hay bendición para nuestras vidas. Y es que el pastor está dentro del círculo, o sea, está dentro de lo que es el cuadro de Dios, en el plan de Dios. Amén. Pero afuera no podemos alcanzar nada, porque si estamos fuera del redil, sino que eso está muy interesante, está dentro de los 4 puntos, ¿no? Así es. Donde está la cobertura del Espíritu Gloria Santo. a Dios. Amén. Sí. Y me llamaba la atención escudriñando, veía en la Biblia el oso,
oso. La Biblia del oso es la primera Biblia que se tradujo original de hebreo y griego al castellano. La versión es de 1569. Y te digo porque la mayoría de versiones, pues en un punto no dicen lo que esta dice. En Habacuc 3:4, la mayoría de Biblias dice: y el resplandor fue como la luz. Rayos, dice, brillantes salieron de sus manos. Pero en esta versión de 1569 dice: y el resplandor fue como la luz. Dice, cuernos, dice, no dice rayos, cuernos le salían de sus manos, dice, y ahí estaba escondido su poder. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra? ¿Qué podemos entender hoy aquí? Si dice que cuernos salían de sus manos espiritualmente, o sea, ahí como dijimos hay perdón, redención, ahí hay sanidad, ahí hay cambio, reconciliación. Entonces, si dice que espiritualmente salían cuernos, o sea, ahí estaba su fuerza, su fortaleza, ahí estaba Él en esencia. Entonces, Jesús cuando abrió sus brazos en la cruz del Calvario, eso que tenía en sus manos lo rindió y se hizo semejanza de hombre y tomó nuestro oprobio, o sea, lo que nos tocaba a nosotros, el castigo, se rindió ahí. Entonces ese poder y todo lo rindió ahí en la cruz del Calvario por obediencia al Padre. Y hoy estás tú, están mis hermanos, estoy yo aquí delante de la presencia de Dios. Amén. Porque eso hizo el Señor en el sacrificio bendito del Calvario. Gloria sea el nombre del Señor. Y quisiera hacerles énfasis. Lo primero, después de pasar la puerta, después de venir a Jesucristo, lo primero, o sea, los israelitas físicamente, lo primero, como decía Pastora, que veían, eran el altar de bronce. Era lo primero que podían visualizar, lo que podían expectar. Entonces nosotros espiritualmente, cuando venimos a Jesús, tenemos que tener presente y siempre enfocados que el sacrificio, por eso es el altar, el sacrificio que Jesús hizo lo tenemos que vivir, siendo Jesucristo el primer amor de tu vida, siendo la prioridad. Tiene que ser antes de tu yo, de tu familia. Entonces es lo primero que nosotros tenemos que tener siempre consciente para poder avanzar y caminar, para poder llegar a un día a esa patria celestial. Que el sacrificio de Cristo en la cruz tiene que estar cimentado y plasmado en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo nuestro ser. Gloria sea el nombre del Señor. Y por último quisiera decirte, habíamos leído aquí en el capítulo, en el 27:1, antes de las medidas dice de qué tipo de madera era, porque el revestimiento era de bronce, pero en el fondo, aquí podemos ver en esta fotografía, en esta pintura, podemos ver que era de madera. Pero una madera llamada acacia. Muchos le llaman acacia arábiga porque es de allá de Medio Oriente. Se saca goma y otros químicos. Bueno, algunos se les ponen al vino. Pero esta tenía ciertos atributos y quiero hablarte de 3 de ellos. Bueno, sabemos que toda planta es fruto de la tierra. Bueno, fruto de la tierra. Otra, incorruptible, porque el pino con el clima, el agua se dobla, se pandea. Hay ciertas que se desgastan, se pudren, hay ciertas maderas que no están perdurables. Y tercero, era perdurable, o sea, duraba mucho tiempo sin dañarse, sin desgastarse. Entonces, esta madera nos está hablando, es una figura del carácter de lo que Jesucristo era. Y quiero, hermanos, que me ayuden. En Isaías 4:2, hermana Karina, y Lucas 1:35, por favor, pastor. Amén. Y pastora, Juan 1:14. Gloria sea el nombre del Señor. Ahí está recibiendo las peticiones de oración. Y bueno, lo voy a buscar. Ahora, aleluya. Entonces, primero vamos a ver uno de esos atributos de la acacia. Ahora lo vamos a ver espiritualmente en la figura del Señor Jesucristo. Dice, es un fruto de la tierra, acacia. Ahora, hermana, Isaías 4:2. Amén. Su palabra dice, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Amén, gloria a Dios. Entonces dice que Él es el fruto de la tierra. Amén. Él es el deseado, el amado. Amén. Entonces dice que Él es el fruto. Y otro atributo que estamos viendo es que es incorruptible.
Entonces vamos a Lucas 1:35. 1:35. Gloria sea el nombre del Señor. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Gloria Por lo cual a Dios. también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. El ángel estaba hablando con María, que ella iba a concebir, pero que era el Espíritu Santo, que era el Hijo de Dios. O sea, Él no tiene parte con los hombres, ni con la simiente del hombre. Él es incorruptible. O sea, Él no se corrompe. Por eso te digo que la acacia es símbolo de Jesucristo. Y ahora veamos Juan 1:14. ¿Alguien que me lo puede buscar aquí? 14. Yo tengo. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Juan 1:14. Sí, Juan 1:14, hermanito, que Dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. aleluya, que el verbo, dice, se hizo carne, Así es, nuestro amén. Señor Jesucristo. Entonces Él estaba antes. En Juan 1:1 dice, y en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. O sea, Jesús siempre ha estado. Él es perdurable, Él es eterno. Entonces así nos ofrece a nosotros una bendición eterna, el poder estar con Él, el poder habitar con Él para siempre. Gloria sea el nombre del Señor. Pastora o pastor, no sé. Bueno, estoy buscando la escritura, pero no la creo que está en Lucas. Fíjese el cometido, ¿no? O el propósito de Jesús. Quiero ir a donde dice que está Jesús en la cruz del Calvario y a cada lado tiene dos hombres. Hay un diálogo allá arriba, ¿sí? Y Jesús ahí en ese estado de dolor, en ese estado de desgaste, ahí ofreciendo salvación al que se arrepiente allá arriba. Amén. No, nada de la escritura, pastores, que abajo hay un hombre, un centurión, el cual también cuando Jesús muere, él también es conmovido porque dice que realmente este era el Hijo de Dios. Entonces vemos la magnitud del amor de Jesús, cómo se expande. Hablando de la madera, eso no va a terminar. Entonces, Amén. el diálogo que se forma ahí arriba es una cosa gloriosa. Y si vemos físicamente, es el último hombre en vida, hablando de que este Señor en la tierra, que recibe la salvación allá arriba en lo alto. Es por eso que en un momento determinado David voltea hacia arriba, o sea, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mirando hacia arriba, Amén. no hacia abajo. Y el que estaba abajo, que no tiene que ver con niveles de personalidad, también recibió su parte. Entonces es importante entender y comprender, el amor de Jesús nunca va a cambiar, es verdadero, es permanente, y tomando el ejemplo de la madera, es por siempre y para siempre. Y ese amor, esa esencia de su sangre hoy en día está fresca, está viva. No importa lo que la gente diga, no importa lo que el doctor diga, tómese de la sangre de esa y báñese, empápese de su gracia y de su presencia. Entonces, la salvación está hoy en día para ti, para mí, para todos. Es cuestión nomás de estirar la mano y tomar la promesa que un día Jesús dio en la cruz para ti, para mí, para todos. Amén. Pero como decía el pastor, o sea, es perdurable. Pero recuerda bien, porque el bronce está sobre la madera y no quedó la madera sola porque sea perdurable, porque el tiempo se termina. Porque Dios ha dado un tiempo de gracia para la humanidad, Amén, para que se arrepienta de generación en generación. Entonces, esa gracia del Señor, esa personalidad de nuestro Dios, del Hijo de Dios, ahora tiene bronce encima. Significa que el juicio está próximo. Significa que esta tierra tarde o temprano vendrá a su fin. Y que lo que hoy estamos viviendo, te repito, es una antesala de los dolores de parto de la tierra y luego todo lo más que viene. Y si tú estás firme en el Señor, pues nos vamos antes de la gran tribulación. Y tú, amado amigo, te invitamos en esta hora a que puedas abrir tus ojos espirituales, que Dios te dé luz y puedas ver y puedas venir al sacrificio de Cristo en la cruz y puedas confesar y reconocer que lo necesitas y que fuera de Él nada podemos hacer. Así es. Pastor. Pues para la
la otra semana estaremos hablando de lo que es las cenizas, ¿verdad? Porque dice que ya estaban lo que llevaban los sacerdotes. También en el verso 3 vamos a estudiar que estaban listos ahí con los utensilios que eran necesarios, y uno de ellos era para recoger las cenizas, porque las cenizas también significa el pasado, todo lo que quedó de la grosura, pero dice que como Dios no se va a acordar, entonces el sacerdote inmediatamente lo tenía que recoger. Para que la persona pues tampoco no tiene por qué recordar, solamente si es para testimonio. Y también vamos a como la serpiente en Génesis 3:14, Dios la maldice y le indica que coma polvo, y nosotros somos ese polvo, pero nosotros ya no vamos a ser devorados por esa serpiente, porque esa era la maldición, ¿verdad? Ahora tú comerás el polvo. Pero los hijos del Señor somos con nuevas criaturas, con un nuevo cuerpo que el Señor nos va a dar en aquel día, ya sea que hayamos partido antes o ya sea que nosotros alcancemos esa gloriosa venida. Entonces el enemigo no va a alcanzar, porque dice en Eclesiastés 3:20, todo vuelve a ser polvo, ¿verdad? Pero los hijos de Dios seremos guardados para que nos va a dar un nuevo cuerpo, que eso estaremos estudiando más adelante, pero a eso se refiere cuando Dios le da la maldición a la serpiente en Génesis 3:14, el polvo que somos nosotros hechos de polvo. Génesis 3:19 dice, con sudor de su rostro comerá el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Pero todo aquel que haya entrado por esa puerta no será devorado por la serpiente, no tendrá destrucción, porque Dios tiene salvación y vida eterna. Amén. No sé si mis hermanos quieren agregar algo, porque vamos a empezar con lo que son las peticiones de oración. Sí tenía algo pero es un poco largo. Mejor la siguiente semana, si estoy por acá, me gustaría expresarlo acerca de cuando el Señor, cuando Jehová o nuestro Señor busca a Adán y Eva y no los encuentra, pastores. Ellos se esconden y el Señor dice que los cubre con piel, una piel de un animal. Y fíjese bien, en ese momento nace en el corazón de Dios mandar a su hijo, y hubo una muerte inocente de un animalito por ahí, y hubo derramamiento de sangre, no comparado con la sangre de Jesús. En ese momento nace en el corazón de nuestro Señor, del Padre, mandar al Hijo. Imagínense, la puerta se abrió, entra por ella, entra por ella. Aleluya, santo sea el Señor, aleluya. Yo quiero compartir también de los 4 cuernos del altar, lo que nos estaba leyendo Pastor Páez, donde dice que salen 4 cuernos, ¿verdad?, de sus manos. Esos cuernos son cuernos de cordero, ¿verdad? Y vemos que cada corderito tiene 2 cuernos. Aquí podemos mirar como cuando el Señor proveyó, cuando Abraham, ese cordero, en lugar de sacrificar a su hijo, ahí está el primer cordero que el Señor proveyó, y el segundo es Jesucristo, porque sale de las manos de Dios, viene de Dios, y eso es algo bien precioso. Podemos mirar aquí, gloria al Señor. Amén. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. En una versión dice, yo soy el cuerno de la salvación. Amén. Cristo Jesús. Amén. Vamos a saludar a Sobeida y vamos a orar por la hermana Dama López, que pide oración por su niño, por su hijo. Aleluya. También por la familia Play. José Beltrán quiere una respuesta de parte del Señor y espera bendición. Héctor Pérez pide oración de sanidad. Amén. Raúl Beltrán por sanidad. Rolando Ramírez tiene dolor de cabeza y tiene sus nervios alterados. Y Rolando Ramírez también pide oración. Aleluya, sí. Pedimos por los niños en Austin, Texas, por Jeremy de 11 años, Giovanna de 12, Johnny de 14 y su hermana mayor, que están sufriendo depresión, dolor a su corta edad, tristeza, están pasando situaciones bien difíciles. El hermano Saúl Rodríguez de la Ensenada, México, está predicando la palabra. Dios ha encendido ese fuego en su corazón, pero se le ha opuesto, ha tenido oposición y se ha levantado una fuerte, pero la palabra de Dios va a llegar y la gloria de Dios la va a ver este varón. Aleluya, mi hermano, vas a ver la gloria de Dios. Amén. Solo
solo sigue haciendo la obra que Dios te ha enviado. Por Sherry Chuham de Pakistán, para que Dios le provea a su familia y están siendo perseguidos, y que el Señor los libre y los guarde y los haga invisibles a toda obra de maldad. Amén. Por Ricardo Durán de México, él sigue pidiendo oración por liberación. El Señor sabe, mi amado, qué parte de tu vida necesita liberación, y el Señor la tiene en sus manos. Y pide también por sanidad. Marisela Díaz pide por sanidad. Gloria sea al Señor. Moisés Solís de México está pidiendo oración por su papá, por Serafín Solís, para que se levante de la cama. Gloria sea el nombre del Señor. Alejandro Campos, salud y vida y economía. Miguel Pérez tiene fiebre muy alta. Señor, sé tú el doctor de él y el que determine, Señor, en su vida, en el nombre poderoso de Jesús. Santo sea el nombre del Señor. Por Chudakar en la India, que orar por su familia, porque están pasando situaciones bien difíciles. Por Eddie Luzón de Ecuador, por su iglesia, para que siga de frente en el nombre de Jesús, y por su familia. Por Milenia Echeverría de Cuba, está pidiendo oración por provisión. Santo sea el Señor. Catalina Medina de República Dominicana, por su familia y por su nación. Nelida Castañón de San Luis, Argentina, por la diabetes. Señor, ahí en el nombre poderoso de Jesús, no hay medicamento en aquel lugar, pero tú eres el médico. Una palabra tuya basta, mi Dios, para que esta mujer sane en el nombre poderoso de Jesús. Ramón Asensio de Irapuato, México, está pidiendo oración para que el Señor restablezca a su esposa y que pueda venir a Cristo. Sí, mi Dios. Dios lo ha puesto a pastorear allá en Irapuato, México, en un centro de rehabilitación. El Señor va al frente tuya, varón, como poderoso gigante, va peleando tu batalla. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, y todas aquellas peticiones que en esta hora no hemos podido mencionar, Señor, el fuego de Dios venga a todos mis hermanos, a todos aquellos que están confiando y creyendo. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, veamos una palabra de sanidad donde se necesite, una palabra de liberación, Señor. Padre, sé tú, Señor. Reprende al enemigo, reprende toda obra de la carne, reprende al mundo, aquello que no quiera dejar pasar tu obra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, porque no se levantan en contra de hombre, en contra de iglesia, sino se levantan en contra tuya, Señor. Pero yo sé que en tu misericordia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, bendito sea tu nombre, Señor. Por mi hermana, Señor, que se han reunido aquí los brujos frente a su casa, Señor, porque quieren revivar la obra, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, que ellos conozcan tu salvación, que ellos conozcan tu poder, y que ellos crean en el Dios grande y temible, que eres tú, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, Rafa Santa Rabai. Oh, santo sea el Señor, oh, bendito. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Aquí convenidos con mis hermanos, Señor, clamando y gimiendo como que fueran nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Oh, Rafa Santa Rabai. Oh, santo, 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 aleluya. Bendito seas entre todas las naciones, mi Dios. Santo, aleluya. El fuego de Dios. El fuego de Dios, aleluya. Padre mío, quema toda inmundicia, quema todo gobierno satánico, Señor, que se levante en contra de los hacedores de verdad, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Tú eres nuestro adagar y nuestra justicia, Señor, como dice tu Salmo 121:1. Alzamos nuestros ojos a los montes, porque tú vendrás en nuestro socorro. Padre mío, en el nombre de Jesús, oh Rey de reyes y Señor de señores, tú eres el grande, el temible y maravilloso, Señor. En este tiempo que el mundo está viviendo calamidad, en este mundo que hay un desierto en el corazón de la gente, Padre, en este mundo que hay temor y terror y temblor, que se convierta en reverencia para el Dios de la gloria. Aleluya. Oh, Rimasanda Rabaikira. Oh, Ramasaya. Oh, Rimikinda Rabara Fondoro. Oh, santo, santo, santo. Aleluya.
aleluya, Padre. Y todas aquellas peticiones que no pudimos, Señor, llevar en estos medios, están delante de ti. Y nosotros seguimos clamando y gimiendo y agradeciendo, Señor. Gracias, Padre mío. Gracias, mi Dios y mi Rey. Aleluya. Aleluya. Oh, Santo Reino Santa. Sí, Padre, por esa pequeña, Señor, pusieron sus manos en tus manos, Señor. Padre mío, también quiero, Señor, una oración especial, Señor, por aquellos doctores, por las enfermeras, por aquellos que están dando su tiempo y su vida, Padre. Señor, bendícelos. Aquellos que no te conocen, en medio de esos galenos, mi Dios, sé tú con ellos, protégelos, revístelos, Señor. No tienen mascarillas, muchos de ellos, no hay equipo suficiente, mi Dios, pero tú puedes enviar ángeles para que les ayuden, mi Dios, en el nombre de Jesús. Padre, bendícelos, ayúdalos y que vengan a ti los que no te conozcan. Padre, han muerto 400 ya, Señor, entre doctores y enfermeras, mi Dios. Ayuda a los que quedan, Señor, en el nombre de Jesús. Yo no sé si tu propósito es, Señor, que ya no hayan doctores para que tú sigas, Señor, mostrándote, pero bendícelos, ayúdalos, Señor, en aquellas clínicas, en aquellos hospitales, improvisados, mi Dios. Santo sea el Señor, aleluya. Su corazón, Padre. Sé tú, mi Dios, con nuestros hijos, con nuestra nación, con cada continente, con cada pueblo, en cada ciudad, en cada lugar, Padre. Y ayuda, Padre, a mis hermanos que están misionando, que están llevando la palabra en aquellos lugares donde el contagio es muy fuerte, papá. Sana nuestra tierra. Sana nuestra Santo sea el Señor, santo sea mi Dios. Gracias, papá hermoso, porque tú estás en medio nuestro, en medio de aquellos que están ahí, papá, de los que no te conocen. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Padre Santo, En tus manos estamos, Señor. Padre mío, En el hueco de su mano, en la palma de su mano. oh, ribarabaya, oh, robaiguina, Podamos orar en cada vida, en cada casa, Señor. Y por mis hermanos, Señor, con gracias, mi Dios, alabanza y honra al grande, al poderoso, aleluya. Señor, Aleluya. Señor, su liberación. Gracias, mi Dios, bendito sea tu nombre, en el nombre poderoso En nombre poderoso de mi Cristo Jesús, amén. Gracias, Espíritu. Dios te bendiga, amado del Señor. Gracias, Jesús. Y por último queremos decirte, si tú estás firme en la fe, recuerda que sea que muramos o vivamos, somos de Cristo. Amén. Y un día estaremos por la eternidad con Él. Y si tú no estás firme o no lo conoces, este es tu tiempo. Sí, Señor. Este es el tiempo en el cual puedes ver la gloria de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Pastor Aro, amado hermano y amigo, hermana Karina, pastora. Gracias al Señor Jesucristo que nos permitió estar aquí con ustedes. Que Dios los bendiga y los guarde. Este fue su programa Teología la Biblia, Encontrando Perlas. Bendito sea el nombre del Señor. Buenas noches. Dios les bendiga. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Gracias, Dios. Aleluya. Gloria sea al Señor. Dios sacó al pueblo de Israel. El propósito de Dios a su pueblo es que esté bien, y que sea bendecido, y que haya sido prosperado. Dios permitió que el pueblo de Israel estuviera esclavo
y estuvo esclavo mucho tiempo. ¿Por qué? Por su necio corazón. Porque en su corazón y en su entendimiento no estaba Dios en primer lugar. Hoy en día está aconteciendo algo bien difícil en el mundo, en la cual hay mucha gente con temor. Aún la iglesia, hay quienes han doblado sus rodillas, pero a las circunstancias, no las han doblado al Señor, no las doblaron antes cuando estuvieron en tiempo de paz, en tiempo de bonanza, cuando Dios estaba bendiciéndolos con tiempos de paz. Pero ahora han doblado sus rodillas, pero no por Dios, sino las doblaron y se doblegaron porque sienten que ya no pueden. El temor se ha apoderado de sus corazones. El ángel de la muerte está rondando por el mundo porque Dios le da autoridad, porque nosotros los seres humanos lo permitimos. Así es. Amén. Dice aquí en la palabra que el Señor, cuando sacó al pueblo de Egipto, el pueblo no tenía que andar 40 años vagando en un desierto. El pueblo no tenía por qué andar en la nada por 40 años. Hoy en día muchos están en su desierto. ¿Dónde? En sus casas, en 4 paredes, porque ven para un lugar y no ven trabajo. Ven para allá, la economía tirada, ven para allá, no ven alimentos, ven para allá, no ven un futuro incierto, no ven nada. Hoy están viviendo su desierto dentro de sus casas, pero porque así lo hemos querido. Porque nosotros no hemos hecho la voluntad de Dios. Y lastimosamente la iglesia está durmiendo. La iglesia ha estado cómoda. Pero hoy aún la iglesia se ha aterrado, se ha atemorizado. Tenemos que tener temor, pero temor de reverencia a nuestro Dios. Lo que el enemigo está haciendo, estragos en la vida del cristiano. Todos están temblando, todos están gritando: ¿qué será de mis hijos? ¿Qué será? ¿Y Dios? ¿No eres el Todopoderoso, el Omnipotente, el Omnipresente? Amén. El que todo lo puede, el que todo lo sabe, el que está en todo lugar. Pero nosotros no hemos querido entender eso. Dice que el pueblo de Israel, Dios los llevó al desierto. Te digo, estaba